Son 3 despidos colectivos porque afectan a 3 sociedades de la compañía, a Telefónica Soluciones, Móviles y Telefónica España. Hoy se han constituido, como decíais, las mesas de negociación de esas sociedades que podrían afectar, según los sindicatos, a un total de más de 5.100 trabajadores, casi un tercio de la plantilla en España. Al parecer, la empresa ha puesto sobre la mesa 2 criterios. El primero es que afectará a las unidades que dicen están sobredimensionadas, es decir, aquellas que la empresa considera que tienen un excedente de personal, y el segundo es un criterio de edad. Afectará a los nacidos en 1968 o antes. Este proceso se haría en 2 años, hasta el 2026, y la empresa lo justifica en la necesidad de adaptar estas sociedades a la transformación digital. Decir que sí hay un procedimiento judicial y que ha sido a denuncia del propio Centro Nacional de Inteligencia. Así confirmaba la ministra de Defensa en Letonia que un juez está investigando a agentes del CNI por filtrar a Estados Unidos información reservada. Fuentes cercanas al caso han confirmado esta tarde a Radio Televisión Española que hay 2 detenidos. La denuncia la ha hecho el propio Centro Nacional de Inteligencias. Robles no ha dado más detalles del caso por encontrarse bajo secreto. Pedro Sánchez cree que no hay problema de división de poderes en España, que el problema es, en su opinión, que el PP tiene como rehén al gobierno de los jueces. Me parece que no hay caso más paradigmático de lawfare y de politización de la justicia en España que este secuestro en el que tiene sumido el Partido Popular al Poder Judicial. El presidente Sánchez sugiere que el fondo de la cuestión es que el PP no reconoce la legitimidad del Ejecutivo. 5 años de bloqueo, 5 años de gobierno de coalición progresista. Yo creo que no hay que hacer un croquis para que la gente entienda cuáles son las motivaciones. Sánchez piensa llamar a Feijóo para intentar de nuevo desbloquear la situación, pero el PP ya tiene respuesta. Solo aceptarán sentarse si se modifica previamente el sistema de elección del Poder Judicial, que solo los jueces intervengan en esa elección. Dicen que las Cortes Generales no tengan nada que ver con la constitución del tercer poder del Estado. No vamos a poner al zorro contra las gallinas. Lo que queremos es que no haya zorros en torno al gallinero. Queremos que actúen con libertad, con independencia garantizada en fondo y forma. Y retan al PSOE. Una renovación con la actual, Y si el Partido Socialista lo acepta, podríamos sentarnos. Y si no lo acepta, con nosotros no. Después de la llegada de Feijóo a la presidencia del PP y tras una ardua negociación, todo parecía estar listo para renovar el Poder Judicial. El líder de los populares dio marcha atrás en el último minuto porque, según argumentó, no estaba de acuerdo con la reforma de la sedición. Hace 10 años de esta imagen, 4 de diciembre de 2013, el entonces nuevo Poder Judicial tomaba posesión. Con Mariano Rajoy como presidente del gobierno, PP y PSOE acordaron la renovación de los 20 vocales. Su mandato era para 5 años. Hoy, 14 de ellos llevan una década. será la primera ni la última. Habrá más reuniones PSOE-Junts y ante los reproches de la oposición, Sánchez recuerda el encuentro entre el gobierno de Aznar y ETA, también en Suiza. Sobre la elección de Ginebra lo justifica así. Porque evidentemente algunos de los actores no viven en España, viven en Bruselas. Cuando se le plantea que Puigdemont es un prófugo de la justicia, el presidente responde: Bueno, yo no lo estoy poniendo en duda. Amnistía no significa poner la memoria a cero, pero sí el contador a cero. Para recuperar defiende la convivencia y superar la crisis del 2017 y avanza que el verificador en las negociaciones con Esquerra será distinto. Saben que en esto suelo ser bastante discreto, como casi todo, y creo que hay que hablar menos. El presidente asegura que nadie le pregunta en Bruselas por la amnistía, aunque hoy el comisario Reynders insiste en que, por supuesto, tienen preguntas sobre la ley. Lo dice tras reunirse la semana pasada con el ministro Bolaños, quien tras esa cita afirmó que la Comisión Europea no estaba preocupada. El Ejecutivo comunitario desmintió esas palabras y este lunes los dos vuelven a coincidir. El PP, mientras tanto, reitera que la situación es grave. Es de tal gravedad que requiere que la respuesta esté a la altura de la gravedad del momento. La opacidad se suma a la ignominia. Algo que comparte Vox, aunque hoy los de Abascal marcan distancias con Génova. Les acusa de tibieza en su respuesta. Ataques, desprecios y pactos con el señor Sánchez. Critican que los populares hayan acordado con PSOE y Sumar el reparto de las presidencias de las comisiones en el Congreso y no haber diseñado una ofensiva conjunta contra la amnistía.
Y la Guardia Civil ha detenido a 4 personas acusadas de arrojar a 7 migrantes al mar desde una patera y provocar la muerte de uno de ellos. Ocurrió en octubre en los Caños de Meca, en Cádiz. Pese a la similitud de los hechos, los arrestados no guardan relación con el caso registrado la semana pasada también en Cádiz, con 4 muertos. Esta práctica es cada vez más común entre las mafias que trafican con personas. Israel expande sus operaciones terrestres al sur de la Franja de Gaza. Decenas de carros de combate, excavadoras y tropas han penetrado en territorio palestino a la altura de la ciudad de Khan Yunis, donde se habían concentrado los bombardeos en las horas previas. La población de la franja está cada vez más acorralada. Los que habían salido del norte buscando refugio en el sur ahora tienen que salir de nuevo huyendo y ya apenas les quedan lugares seguros. La cifra de muertos en Gaza roza ya los 16.000 y los bombardeos, Usoa Zubiría, son incesantes. Sí, aquí desde luego en la frontera estamos presenciando uno de los ataques con artillería más intensos de los últimos días. Llevan más de 1 hora disparando cada 2-3 minutos hacia la ciudad de Gaza. También escuchamos desde aquí el ruido de las ametralladoras. El ejército israelí está atacando en toda la franja, en el norte con combates cuerpo a cuerpo, en el sur con bombardeos para preparar ese avance de las tropas. Hoy ya se han visto tanques en la ciudad de Khan Yunis y la población trata de refugiarse en esas 3 áreas de seguridad que ha delimitado el ejército israelí. La ONU dice que Israel está incumpliendo el derecho internacional porque esa evacuación no se realiza de forma segura. Y Qatar, pese a esos esfuerzos de mediación que está realizando, dice que estos bombardeos desde luego son un obstáculo para esas negociaciones. Los soldados israelíes avanzan entre los edificios destruidos de Gaza. Sus portavoces aseguran que ya casi dominan el norte y que ahora limpiarán el sur de los terroristas de Hamás. Nuestras fuerzas han usado los 7 días de pausa antes de la violación de Hamás para prepararse, revisar la información de inteligencia y refinar las tácticas, ha dicho el portavoz militar israelí, que asegura que sus tropas respetan las leyes internacionales. Pero los palestinos denuncian que los bombardeos se suceden contra objetivos civiles también en el sur, hacia donde han huido cientos de miles de personas. Barrios residenciales donde los equipos de rescate buscan supervivientes, escuelas y hospitales a donde no dejan de llegar los heridos. Los médicos de los pocos hospitales que aún funcionan en Gaza denuncian que los suministros que les han llegado durante la tregua son insuficientes y que no pueden atender ni a los heridos ni a los enfermos. El doctor Obey del Hospital de Al-Auda asegura que su problema más acuciante ahora es la falta de personal médico y de oxígeno para las operaciones. También enfrentamientos en Cisjordania, los más importantes en Calquilia, al norte de los territorios ocupados, y en Calandia, entre Ramala y Jerusalén. Y aumenta la tensión en el Mar Rojo, donde Estados Unidos acusa a los rebeldes hutíes de Yemen de varios ataques con drones contra barcos comerciales. El alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, insiste en que la solución para el conflicto israelí-palestino pasa por la solución de los 2 estados. We have to continue working in order that the regional and international partners look for a political solution. It can be this 2-state solution, but the debate is open. Y en Ucrania, las tropas rusas intensifican sus ataques sobre Avdiivka, en la región oriental de Donetsk, donde se libra una de las batallas más encarnizadas de los últimos meses. Solo en las últimas 24 horas, Ucrania dice haber rechazado 21 ataques sobre esta localidad que Rusia trata de rodear. Otra localidad de Donetsk, Marinka, disputada también durante 20 meses, estaría ya en manos rusas. Las fuertes lluvias y los vientos se ceban con el sur de la India. El ciclón Michaun ya ha dejado 2 muertos y temen que cuando toque tierra provoque más inundaciones en esa zona del país. Colegios y oficinas permanecen cerrados, se han suspendido trenes y vuelos y está en marcha la evacuación de unas 30.000 personas de las zonas costeras. En Indonesia hay al menos 11 muertos y 12 desaparecidos por la erupción del volcán Merapi. Formaba parte de un grupo más amplio de escaladores que se vio sorprendido por la erupción. Los equipos de rescate han logrado evacuar a la mayoría de ellos, pero todavía siguen buscando
a los desaparecidos. Las autoridades han establecido un perímetro de seguridad de 3 kilómetros en torno al volcán y han pedido a la población que se mantenga alejada.